herejía famosa, ¿no? Una herejía en la iglesia, se me escapa el nombre ahora, que la iglesia condenó las dos herejías. Una en que uno se salva por su esfuerzo y por sus méritos, sin Dios, haciendo mucho trabajo. Esa la iglesia la condenó como una herejía. Y otra en que Dios es el único que lo salva sin que usted intervenga de ninguna manera. Una especie de predestinación. También la iglesia la condenó. Y la frase que define eso es la de San Agustín: el que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti, porque es la opción de la libertad, ¿no? Dios es el que lo salva, pero usted escoge la salvación y la trabaja, ¿no es cierto? Por eso dice a uno del 30, otro del 60, otro del 100%. Uno no puede pensar que San Francisco de Asís tenga el mismo lugar que tiene el que se convirtió ahí al final de la vida y se arrepintió y que alcanzó la misericordia de Dios por el arrepentimiento. No puede pensar en eso, porque Dios no es justo, ¿no es cierto? Y Dios es infinitamente justo. El hombre que le trabajó tan duro al negocio como Francisco de Asís, ¿sí? Y amó tanto y trabajó tanto, o que la Madre Teresa va a ocupar el mismo lugar que cualquiera de ustedes, ¿no? No hablo de Dios, porque no sé qué lugar será, pero bueno. Entonces me hacen acordar de San Pedro Claver. Voy a hablar de San Pedro Claver. Ustedes tienen en Colombia un santo magnífico, maravilloso, gigante. No se han dado cuenta. Cuando Pedro Claver entró a la Compañía de Jesús en España, asistía en su noviciado de los jesuitas, que eran los jesuitas de antes del concilio, por esa regla tan estricta, tan militar, tan fuerte, tanta ascética, de tanta dureza, de tanto esfuerzo, de tanto estudio. Por eso fueron, porque además cultivaron tremendamente el intelecto y el espíritu. Por eso fueron tan importantes en la iglesia, ¿no? Fueron los pilares y las columnas de la iglesia, los mejores escritores de la vida mística, en la vida ascética, astronomía, filosofía, todo. Produjeron más de 900 mártires, 40 santos, escritores de todos los temas, mejores expertos en discernimiento. La competencia para hablar de términos mundanos fueron los dominicos, pero no la alcanzaron los niveles de ellos. Algunos dominicos sí, como Santo Tomás de Aquino y otros, alcanzaron niveles muy altos. Pero los jesuitas en general fueron de ese rango. Pero Claver entra a su noviciado y encuentra un hermano, que no tiene votos de sacerdotes, sino hermanos, a los que San Ignacio les entregaba los menesteres humildes, la cocina, lavar la ropa, lavar las cosas, y es un hermano portero. El hermano portero tenía una fama de santo impresionante, y lo fue uno de los santos de la compañía. Y los jóvenes lo consultaban, pero la disciplina era de tal rango que Pedro, que era un muchacho, le pedía permiso al superior de que el hermano poder hablar con el hermano, le daba permiso 20 minutos al día de hablar con el hermano, que él hablaba con el hermano le daba consejo. Eso era insólito, ¿verdad? ¿Sí? El hermano era teólogo, era filósofo, era un santo. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro resuelve venir a América, se puso un lema: esclavo de los esclavos. Esclavo de los esclavos. Ese fue el lema de él. Y se vino. Estudió aquí, en Bogotá, se ordenó en Tula y después lo mandaron a Cartagena. Pedro Claver era una cosa que uno dice: las fuerzas humanas no pueden alcanzar para entrar uno a las galeras donde venían todos de África, los negritos, 6 meses encerrados en una bodega de un barco, con lepra, con enfermedades venéreas, con enfermedades físicas, sin bañarse. Ustedes imaginen el olor
dentro del barco solamente, sería espantoso, pues. Y este hombre entraba allá a hablar con la gente, él conseguía intérpretes. Al final tuvo un intérprete que hablaba 9 idiomas, incluyendo el idioma principal del África, que lo habla casi la mitad del África, que es el Swahili, que el padre Alberto lo habla. Y todos. Y Pedro se metía allá a evangelizar de una forma impresionante y a amar a estas personas y a rescatarlos. Tenía un coraje inmenso con los ricos de Cartagena que maltrataban a la gente, de enfrentarlos por las injusticias y los castigos crueles y las maldades con las gentes, con los esclavos. Los enfrentaba. Yo no tenía miedo de eso tampoco, ¿no? Ni de la nobleza, ni de los ricos. Iba a las cárceles, iba a los leprocomios, donde estaban los leprosos, iba sobre los ríos, de los bordes de los ríos a evangelizar a los indígenas. Eran marismas, eran alrededor de Cartagena marismas, es decir, esa selva terrible, terrible, espantosa, llena de bichos y animales salvajes y todo. No, no, las playas y todo. Era marisma, era una cosa malsana, de paludismo, de todas las cosas espantosas. Y él se veía todo. Por la noche el hermano, no recuerdo el nombre, creo que era un hermano Sandoval, y le daba la curiosidad de ver qué hacía el padre Pedro. Entonces eran parte de los curiosos. El hermanito que se metía al dormitorio del padre Pedro, lo encontraban, era como de rodillas, así, entonces él creía que se dormía arrodillado, ¿no? Y era que el padre Pedro andaba como en éxtasis, ¿sí? Le ponía que una vez no lo quemaba, pasaba por todas partes, y yo creo que ahí recibía la fuerza de Dios para salir al otro día comiendo muy poco, alimentándose muy poco, esas cosas. Una vez exhortó en un río, me acuerdo, a uno que no quería casarse, que vivía en adulterio, y él insultó al santo, y al otro día cayó al río y se lo comieron los caimanes. Una historia terrible. Y otra vez resucitó un muerto que se le había ido sin bautizar, el padre Pedro Clavera. No solamente bautizó 300.000, que dicen que fueron 300.000, es lo que calculan, sino que trabajó sobre las riberas de los ríos, en las cárceles, en los leprocomios, en todas partes. El Papa que lo beatificó la primera vez se impresionó mucho cuando leyó la vida de Pedro Clavera. Mucho se impresionó y dijo que era la vida más edificante después de la de Cristo, dijo el Papa, para él, ¿no? Seguramente para él era la vida más edificante que había visto, la de Pedro Clavera. Hizo milagros también y nunca hizo alarde de los milagros. Las gallinas eran un privilegio, tener gallinas. Eso era un privilegio de ricos. Era como comer faisán, pues, ¿cierto? Y los huevos más. Entonces, le enviaban huevos unos ricos a otros, pues, o a cambio de algo, los vendían. Y estas negritas llevaban como en el gorro ahora en Cartagena y los huevos ahí sobre la cabeza. Y una de ellas llevaba un día unos cuantos huevos, 10 o 12 huevos ahí, y se tropezó porque las calles de Cartagena eran empedradas y los huevos quedaron hechos una tortilla en ese calor de Cartagena. Y ella empezó a gritar y se revolcaba en el suelo llorando y gritando, pensando en los 30 azotes. O en el foso, que la metía a un foso con agua, ¿no? O unos azotes ahí en Cartagena, los ricos y los poderosos. Todavía los ricos cartageneros son pinchaditos, pues, del Castillo, Lemetres, todos elegantes. Yo tengo unos amigos allá. Entonces, ella gritaba y el padre Pedro venía por la calle con el bonete negro, la sotana negra, esos paños españoles tejidos, debían ser unos calores espantosos, me imagino, ¿no? Y sin comer, porque poco comía además él. Y la vio en la calle sentada dando gritos, pensando en los latigazos, me imagino.
y en el castigo, ¿no? Además en esa pequeñísima ciudad, ¿no? Además los soldados eran muy crueles, eran españoles y criollos españolizados, pues. Y entonces él la vio y le dijo, hija, ¿qué te pasó? No, padre, mire, los huevos, que me van a matar, me van a matar a golpes. Él se arrodilló sobre el piso, empezó a orar, ¿no? Y de pronto se agachó, metió su mano sobre el suelo y levantó el primer huevo, ¡tac! Se lo puso ahí, el segundo, el tercero, y puso todos los huevos sobre la cabeza de ella enteros. Y ella no sabía de dónde salían esos huevos, pues, ¿no? Es un santo, es un copatrono de Colombia con San Luis Beltrán, Bertrán, ¿no? Que evangelizó también sobre la Sierra Nevada de Santa Marta a los indígenas y que se abría el hábito, ¿no? El hábito dominico. Se abría el hábito dominico y espantaba a los zancudos porque habían comido bastante en el pecho y decía, ustedes ya comieron, ahora que vengan otros a comer. Y el padre San Luis Bertrán, hay un pueblo ahí donde todos los negritos son de apellido Beltrán, porque ahí estuvo el santo predicando. Tenía el don de lenguas bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Él hablaba en español, predicaba en español y los indígenas lo escuchaban en su propio idioma, siempre. Él no necesitaba los intérpretes de Pedro Claver, que tenía un intérprete que él quería mucho, que lo han liberado, ya lo habían manumitido, como se llama eso en derecho, ya era libre, que hablaba 9 idiomas del África y el español lo hablaba perfectamente, muy inteligente. El padre Pedro lo quería mucho. Al final de la vida, Pedro Claver se enfermó de una enfermedad terrible, incurable, seguramente por los ayunos y las abstinencias y el exceso de trabajo. Y lo dejaron en una habitación y trajeron un negrito joven a cuidarlo y el negrito se le comía la comida y lo dejaba sin comer y lo maltrataba. Lo maltrató como 4 años. Y él nunca se quejó de nada, nunca, ¿no? Esos son la vida de los santos, para que aprendamos un poquito nosotros que vimos reclamando para mí, ¿no? Y a mí no me tienen en cuenta, no me quieren, me echaron a un lado. Todos cuentos que mantenemos tan horribles nosotros, que no somos capaces de soportar la cruz ni nada, pues. Si no se abreviaran estos días, se perderían los mismos elegidos, dijo Jesús, con esa vida light y play que mantenemos todos nosotros, si no se abreviaran estos días. Pues algo aprendimos del padre Pedro Claver, ¿no es cierto? Tenemos un santo, los dos, San Luis Beltrán también, un santo muy grande en Colombia, muy grande. Pues resulta que el hermano portero, y era donde empezamos la charla, tenía muchas revelaciones y muchas visiones de Dios. Y un día, como era la santa obediencia, él tenía un director espiritual que era obligatorio en la comunidad y en la regla de San Ignacio. Tenía un director espiritual. Le contó que había tenido una visión, que ese joven que hablaba con él y que se había venido para las Américas, para las Indias, ¿no? Él veía en el cielo los planos del cielo, todo, ¿sí? Y veía los lugares, y veía los rangos, veía aquí este nivel unos, aquí en este nivel otros, aquí en este nivel otros, y muy cerca al trono de Dios, en un rango muy alto. Eso es simbólico, porque en el cielo no hay espacio ni tiempo, ¿no? Lo que hay es intensidad y gloria, que es otra cosa diferente. De acuerdo
con el trabajo que hayamos hecho. A unos se les da 30, a unos 60, a otros el 100%. Él veía un trono tan alto, tan alto, tan alto cerca al trono de Dios. Apenas Pedro había salido para acá de viaje. Y le decían, ese es el lugar reservado para ese Pedro Claver. Ese es el que le está guardado por Dios allá. Dios ya sabía lo que él iba a hacer, porque Dios lo sabe todo. Y le había reservado un lugar muy impresionante, conforme al trabajo que había realizado o que iba a realizar. Esa revelación del hermano es muy impresionante, realmente muy impresionante. Y realmente eso es bueno contarlo porque eso lo anima a uno como a trabajar más y a trabajar por la gloria de Dios. Le decía yo a los servidores ahora, a veces trabajamos para ayudarle a Belén. Sí, es una bonita obra, hagamos una filantropía, una obra buena. O ayudarle a Rafael, que es tan querido y me ha portado también, o a Martica, que es puro corazón. Entonces le ayudamos, no, aquí nadie nos está ayudando a nada. Aquí tenemos una oportunidad para servirle a Dios y para consignar. Cuando le digo yo a la gente, usted viene aquí a consignar, allá, ¿no? No a recibir favores no nada. Seguramente va a recibir cosas buenas aquí, porque es la obligación mía darlas, de Omar, todo, cualquiera de los servidores es la obligación darlas, porque nosotros también estamos consignando, ¿no? De modo que a veces nos equivocamos tanto en las obras de Dios, tanto. Trabajamos para Dios y no trabajamos en la obra de Dios. Generalmente no hacemos la voluntad de Dios, hacemos la nuestra. Y yo les hablaba y me perdonan lo que les voy a decir si los desanimo para esos viajes a Europa que son tan lindos, porque a Clarita y a Martica les gusta mucho viajar. Y eso es bueno, ¿no? Uno viaja y aprende y se distrae, se divierte. Afortunadamente Martica no tuvo una agencia de viajes como mi hermana. Yo tengo una hermana que tiene una agencia de viajes, ya la vendió, está pensionada, pero trabaja medio tiempo con una amiga en una agencia de viajes. Le fue muy bien toda su vida con esa agencia de viajes. Mi hermana me decía, yo conozco el mundo entero, todo. Otro diré, qué envidia, ¿no? Si haber tenido una agencia de viajes. Y yo les hice un chiste arango aquí. Estaban todos, la gente de Cali, aquí la muchacha que vende los tiquetes, los pasajes, los cupos, les dije, no, qué maravilla ir a ver a la Virgen de Lourdes, ¿no es cierto? Habla francés, es muy elegante, francesa además. Yo me voy para Chiquinquirá porque es morenita, es indígena, no habla francés, habla colombiano, pero yo no creo que la de Chiquinquirá sea prima hermana de la de Francia, yo creo que es la misma, ¿no? Entonces todos se quedaron aquí templaditos todos. O la de Oaxaca, que ha sanado tantos enfermos, ¿sí? Entonces, un día estaba el padre Rodrigo Camacho, que es muy simpático, el padre Rodrigo, en la puerta allí de nuestra querida parroquia de San Gerardo, y organizando gran peregrinación al Señor de los Milagros. Qué maravilla, habla todos, 10 buses para el Señor de los Milagros. Vamos a ver el Señor de los Milagros. Y el padre Camacho ahí le dijo, oiga, padre, allá está el Santísimo, ¿no es cierto? Yo sí. Dije el Señor, ¿no? Dijo, sí. ¿Y será que será primo del de Buga, padre? ¿No? ¿O será el mismo? Entonces, el padre Camacho no ha hecho y no reírse. Y le echó el cuento a los redentoristas allá, a todos. Y Rafael nos va a dañar las peregrinaciones aquí. ¿Por qué no hacemos la peregrinación al Sagrario aquí, todos juntos aquí? ¿Sí? Esas ganas de pasear, ¿no? Las peregrinaciones sí tienen un sentido bíblico. Tienen un sentido bíblico. Primero, ¿por qué el Señor de los Milagros hace muchos milagros en Buga? ¿Por qué la Virgen de Lourdes ha sanado más de 6 millones de personas en Lourdes? Primero, porque a través del milagro se despierta la fe de la persona.
y tiene un esfuerzo, un primer esfuerzo que es ir hasta ese sitio. Lo que pasa es que las peregrinaciones iniciales eran los reyes de Francia, los curas, los monjes, los nobles y los pobres y los mendigos iban a Jerusalén a pie descalzos. Ese sí era un sentido bravo de las peregrinaciones. La ruta jacobea, la ruta de Santiago en España, recorren 4, 5, 6 días caminando. Ahora los ve uno con morrales caminando y con los pies llagados a veces por la ruta jacobea y visitan varios templos donde hay una evangelización. En cada templo uno ve cosas maravillosas. Hay un templo en el camino donde se ve el Apocalipsis grabado en piedra, ¿no? Todo, es una cosa hermosa. En otros la Virgen y los misterios de la Virgen. Entonces esa ruta de peregrinación tiene una evangelización profunda y llegan al templo de Santiago donde está el fumeiro, ¿no? el más grande del mundo de los incensarios, que es en plata gigantesco y camina por ese templo. Es muy impresionante eso, ¿no? Despachando humo por todas partes, ¿no? La ruta jacobea es famosa, la ruta de Santiago, la peregrinación en Europa, eso. La peregrinación de Lourdes, las peregrinaciones de Chiquinquirá, ha habido centenares de milagros y curaciones. Eso tiene el sentido del éxodo de Moisés, que era caminar hacia la tierra prometida. Antiguamente, pues mucho más meritoria, como los reyes de España y de Francia y de Italia, que caminaban hasta Jerusalén. Sí, esa sí era una caminata, pues bien larga, ¿no? Sí, y hacían votos, y hacían promesas, y hacían cosas grandes, hacían esfuerzos. La peregrinación despierta el milagro para que en el milagro las personas se conviertan. Yo creo que lo más grande que tiene Lourdes es la cantidad de conversiones y Chiquinquirá. Mi bisabuelo todos los años se subía por el Chicamocha donde no había carretera, cogía un peón de la finca con una mula o 2 mulas y él iba a caballo y el peón también y llevaban ahí la comida. Si había posada se quedaban en la posada y si no cocinaban y seguían. Y todos los años le decía a mi bisabuela, se llamaba don Gabriel Rodríguez, todos los años le decía a mi bisabuela, me voy a ver la morenita. Esa era una peregrinación tenaz. De Bucaramanga, una ciudad de 20.000 habitantes, coger el Chicamocha arriba con mulas por unos caminos y llegar a Chiquinquirá a ver la morenita. Eran como 8 días de viaje de ida, 8 de regreso, ¿no? Y venía a ver la morenita, ya la Virgen de Chiquinquirá. Mi bisabuelo tenía una finca que arrancaba en Bucaramanga y llegaba hasta Tona. Tenía todos los climas. Pero en esa época las fincas eran así. Tenía como 3 casas. 3 casas. Y era un latifundista, pero eso no valía mucho tampoco. Sí valía, pero tampoco era una cosa tan grande. Todos los meses recogían las cosechas, desde tierra caliente hasta tierra fría. Eran varias mulas, yuca, con papa, con plátano, con todo, maíz, con todo. Y él repartía la comida entre todos los obreros de la finca, lo que necesitaban para comer. Lo que quedaba, lo bajaba al hospital de Bucaramanga. Bucaramanga tenía 25.000 habitantes y lo entregaba todo en el hospital. No vendía nada. Dejaba lo de comer para la casa y casi todo iba para el hospital. Cuando regresaba del hospital, les voy a contar una historia muy hermosa que nunca la he contado en público. Cuando regresaba del hospital, venía un español de una barba blanca en un caballo blanco, tipo muy apuesto, y un caballo muy hermoso. Y él le decía a la bisabuela, mija, este es don Juan. Entonces la vieja le decía, en esa cortesía de ese entonces, don Juan, por favor, ¿por qué no pernocta un día aquí con nosotros? Y se toma un chocolate y se baja, come con nosotros, le preparamos la habitación,
Señora, Dios la bendiga, Dios le pague, esa era la respuesta, y arrancaba el caballo y seguía don Juan. Las mujeres de entonces no eran tan curiosas. Nunca le preguntó quién era don Juan. Don Juan, él bajaba con unos peones, se entregaba en el hospital, el mercado, y subía con don Juan. Siempre. Al final de su vida le dio un cáncer en la piel y él creyó que era lepra, entonces y que la lepra era contagiosa, y se quedó sentado en una mecedora vienesa, esas en la finca, rezando el rosario. Rezaba el rosario. Era un hombre maravilloso, dicen. Se llamaba don Gabriel Rodríguez. Y rezaba el rosario y sentado en la silla un día, estaba muy grave ya, ¿no? Le pone una cobijita por aquí y él rezaba el rosario y meciéndose en la mecedora. El sacerdote subía de Bucaramanga y le daba los sacramentos, la unción de los enfermos, todas las cosas. Y de pronto le dijo a la mujer: mija, la morenita y don Juan vienen por mí. Le dijo: hasta luego. Y se murió. Y a mí me emociona esa historia porque a mí me la contó un tío abogado. Fue el único que se la contó, fue a mí. Era el abuelo de él, mi tío Armando Rodríguez. Era un abogado muy famoso en Bucaramanga. Bajaron al hospital San Juan de Dios. Y la viejita nunca había estado allá, porque ella iba a una parroquia que está en la entrada de Bucaramanga, que era la Catedral Hoy, la Sagrada Familia. El hospital queda mucho más abajo. Un hospital que mi papá ayudó mucho. Y yo fui de la junta de ese hospital, mi papá también. El antiguo hospital de Bucaramanga, que los hermanos de San Juan de Dios fundaron muchos hospitales en Colombia. Y la viejita nunca había estado allá. Ella en su casa bajaba a la parroquia de la Sagrada Familia, que hoy es la catedral. Y cuando estaban rezando en el funeral, el santo patrono estaba a la derecha, una estatua grande, y ella levantó los ojos y miró y dijo: don Juan. Dijo: no. Sí, pues San Juan de Dios subía con él hasta la finca. Y a la hora de la muerte dijo: la morenita y don Juan vienen por mí. O sea, la Virgen de Chiquinquirá y San Juan de Dios venían por él a recompensarle toda la comida que le dio a los pobres durante 20, 25 años. Todo lo que la finca producía ya lo entregaba. Yo a veces pienso, porque a mí no me ha faltado nada, ¿no? Si las ataduras se heredan, eso también se debe heredar, ¿no es cierto? Las bendiciones. ¿Sí? ¿Qué? Y de mi papá. Bueno, de mi papá. Mi papá fundó el asilo de San Rafael de Bucaramanga, la casa del pobre, y cuando se murió me dijo 15 días antes, mi hijo, yo nunca le negué un favor a nadie. El asilo de San Rafael, les voy a contar cómo nació, les estoy contando historias, ¿no? Bueno, yo tenía 2 años y me empecé a morir. Y el médico, uno de los pocos médicos que había en Bucaramanga, que eran muy pocos, médicos generales, de esos buenos que sabían de todo, le dijo a mi papá: me da mucha pena, don Luis, pero piense en el funeral y en comprar el cajón porque Rafaelito se va a morir. Listo. Mi papá salió para el templo y se arrodilló y lloró. Yo supe la historia después. Y le dijo: Señor, si me lo sanas, yo te voy a hacer un asilo de ancianos. ¿Sí? En honor de San Rafael.
se apuntó en el santo que era, sin saber, mi papá no sabía mucho de eso. Yo me llamaba Rafael, tenía 2 años. Y a los 2 o 3 días mi papá me notó como muy avispado y ya que me daba por salir, levantarme a caminar y llamó al médico. Y el médico lo llamó y le dijo, don Luis, yo no sé qué le pasó, pero está bien. ¿Sí? Entonces mi papá consiguió 3 o 4 amigos, compraron un lote en las afueras de Bucaramanga y fundaron el Asilo San Rafael. Hace 68 años. Allá están las Vicentinas. Mi papá fue el presidente del asilo hasta que murió, después fui yo, que no hice nada, porque yo era un play. ¿Eh? Pero mi hermano Sergio ha hecho mucho por el asilo. Y es una fundación. El año pasado fui y todos los años que voy a Bucaramanga paso un rato y saludo a las Vicentinas. Yo vivo muy agradecido con las Vicentinas porque yo sí vi la santidad allá. Vi a la madre Rengifo con todos los apellidos y los campanillas payanesas y caleñas de los Rengifo de rodillas, lavándole las pies a los viejitos y limpiándolos y alzándolos. En una santidad impresionante. 20 años allá, después de haber sido provincial y superiora. Y he visto unas vicentinas que admiro profundamente, ¿no? A esas santas mujeres. El año pasado, pues los comedores eran viejos y las habitaciones, pues ya estaban un poquito desuetos. Cuando yo llegué hace un año y entré, y unos comedores como de un hotel estrato 5, estrato 6 plus, pues qué un hotelazo, pues qué comedores, las cocinas. Y le dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó aquí? Dijo, no, que hay una señora en Bogotá que tiene una fundación y vino aquí. Y la misión de esa fundación es renovar los equipos de los asilos. Y vino y nos regaló todo esto. Entonces dije, no, ese no fue la señora, ese fue San Rafael. ¿No? Lindísimo. Allá hacen carpintería, arreglan muebles, fabrican alpargates, los viejitos hacen lo que puedan ahí, ¿no? Los rotarios construyeron un pabellón disque para pensionados, eso no funcionó mucho y ahora los tienen ahí a todos y el asilo estaba muy hermoso. Eso fue mi papá y tal vez la promesa de mi papá, fíjate que las promesas funcionaron, yo estoy vivo por eso, ¿no? Y mi papá dijo, yo nunca, mi hijo, le negué un favor a nadie. Entonces, yo tengo a don Gabriel Rodríguez y a mi papá, ¿no? Fíjense que Dios, como dicen los taxistas, no se queda con nada, pero lo dicen es con venganza. Cuando un tipo le hizo un mal, Dios no se queda con nada. Es decir, Dios le va a pegar, lo va a matar. Mentira, eso es mentira. Dios no hace esas cosas. De venganza no, eso no es verdad. Pero con lo bueno sí no se queda con nada. Son las herencias intergeneracionales, que deben ser que las buenas también funcionan. Yo una vez me quedé dormido en Medellín, en ese entresueño de estar despierto y de estar dormido, y de pronto vi que yo estaba caminando por un planeta distinto al planeta Tierra. Y de pronto me puso una persona aquí al lado y era mi papá. Y mi papá tenía la misma edad mía, yo tenía como 34 años, sí, la misma edad. Y caminaba conmigo y se reía y conversábamos los dos, jóvenes caminando por ahí. ¿Sí? Entonces volteé hacia una montaña y vi un castillo muy raro, era un castillo como en escalas, así puesto sobre la montaña, como tallado en la montaña, ¿no? Muy hermoso. Pero yo no sé por qué me metí detrás de unos matas que había ahí, unos matones, y mi papá gritó, Gabriel, Gabriel, ya se ha cumplido el término. Nunca se me olvida. Yo no sé si le estaba gritando a San Gabriel, creo que no. Yo creo que era mi abuela, mi bisabuela. ¿Mm? Sí. Y después los conecté. Entonces, al otro día
llamé a unas amigas carismáticas y les dije, 4 niñas carismáticas que son hermanitas, las Gómez, que viven en Bello, hijas de un obrero de fabricato, de esas que dicen doctor y de entrar, ¿no? Y cojamos un taxi para ir al éxito, ¿no? ¿Sí? Paisas puras, pues. Y las 4, hay un alma víctima, hay una que ora en lenguas, hay una que interpreta, han sufrido mucho, son muy lindas y tienen dones muy especiales. Yo las llamé y les dije, oiga, me pasó una cosa muy extraña anoche, pero no les dije qué, ni les conté nada. Pero cuéntenme, a ver, pónganlo en oración y me cuentan. ¿No? Yo dije, fue un sueño, fue una ilusión, fue una fantasía, fue un deseo, fue qué. Porque generalmente mucha gente profetiza con los deseos, con las ganas. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó? Como a los 3 días me llamaron. Tengo que localizarlas. Hace años que no las veo, las Gómez. Y me dijeron, doctor, no sé qué. ¿Qué pasó? Mire, el Señor le mandó a decir que lo que le pasó fue verdad y que usted estuvo allá. Sin haberles contado nada. O sea que yo alcancé a caminar por un planeta, ¿cuál sería con mi papá? ¿Sí? Y Gabriel, ya se ha cumplido el término. Claro, en el plano sobrenatural ya no le dice San Gabriel ni San, no, es Gabriel. ¿Sí? Los dos andan en pues, planos parecidos. Entonces yo siempre le un día llamé a mis hijos que no conocieron a mi papá nunca. Pues no supieron, han sabido ya por referencias, pero no nada más. Y les dije, les voy a entregar la herencia de su abuelo. Se quedan mirándose. Si la herencia del abuelo pues ya murió y se la llevó mi mamá, se llevó la mitad, con toda la razón, más de la mitad. Y casi todo, porque mi papá era muy sabio. Decía, hay que dejarle a su mamá casi todos los bienes porque nunca llueve para arriba, decía. Mientras ella tenga, todos tienen. Y así fue. Y les dije, voy a dar la herencia de su abuelo. Yo ya le había entregado al mayor un reloj que era de mi papá, que se lo han regalado en la empresa. Cuando cumplió 40 años en la empresa le dieron un Omega de oro. Yo se lo di al mayor, ahí está el reloj. Entonces tenía una herencia ahí. Esa era toda la herencia del abuelo. Y era más herencia mía, que yo tenía y se lo pasé a él. Y se miraron y se rieron. ¿Y cuál es la herencia de mi abuelo, papá? Dije una frase. Yo nunca le negué un favor a nadie. Reflexionen en eso y piénsenlo. Esa es la herencia de su abuelo. ¿No? Piensen en eso. A ver qué les dice esa frase a ustedes y ustedes en la vida qué han hecho en ese sentido. ¿No? Como nos cuesta mucho hacer el bien a todos, ¿no? Porque vivimos pensando en nuestro propio interés. ¿Qué me van a dar a mí? Como decía el campesino, pa' yo y pa' yo y pa' yo. ¿No? Entonces tuve esa experiencia también con mi papá. Como que la herencia no es solamente de don Gabriel, sino de don Luis. ¿No es cierto? Y es una buena herencia para que le den testimonio a los hijos. Ahora llamé a mi hermano Luis Arango y le dije, oiga, las monjitas, la hija de Marta y las monjitas del padre Lutens, que tú quieres tanto, están pasando necesidades y necesitan, pasando hambre, necesitan mercados. ¿Por qué no les manda 100 o 150,000 pesitos mensuales? Anótese ahí. En eso anótese porque necesitan. Y me dijo, mano, como santanderiano, mano, ¿no? Yo ya tengo 7. Y sí, tiene 7 amigos varados y fregados y todas las cosas. Es la herencia. La herencia, eso uno aprende viendo. Creo que esa evangelización de testimonio de ver es esa. Y voy a terminar con la historia de los retiros espirituales. Hoy estoy contando anécdotas, ¿no? Yo tenía 15 años y era un niño play, light.
hijo de una persona muy importante. Mi papá era una persona muy importante en la ciudad, en el plano humano. Era gerente de la empresa más grande de Colombia en ese entonces y más importante, que era la Colombiana de Tabaco. En mi casa había 3 carros, tenía una finca de la empresa, 4 muchachas del servicio, imagínense unos niños play. Y mi papá me dijo un día, yo cumplí 15 años y mi papá me dijo, mijo, nos vamos a hacer unos retiros espirituales, súbase al carro. Me subí al carro, me acuerdo que manejaba muy mal, ¿no? Mercury Monterrey, modelo 53, un carrazo, pues. Y me pasó por la cárcel modelo, uy, qué horror. Después entra por una calle donde eran muchachas de prostitución, la calle despedazada, rota, las muchachas tiradas, desgonzadas, un espectáculo deplorable. Después me pasa por unos tuburios espantosos. Después me bajó en el cementerio, cementerios antiguos de Bucaramanga, que es tétrico, y me dio una vuelta y no me dijo ni una palabra. Y yo detrás de él y daba la vuelta por todo el cementerio, ¿no? Después me paró en el hospital y me entró y me pasó por el pabellón de los leprosos y después el de los tuberculosos, pues. No, duré tosiendo como 15 días pensando que me han prendido una tuberculosis. Bueno, me paseó por todo. Pabellón de tuberculosos, leprosos, ¿no? El cementerio, la cárcel, los barrios de prostitución, los barrios terribles de esa época. Gracias a Dios, Bucaramanga no tiene hoy muchos barrios de esos, creo que casi ninguno. Es la ciudad como más equilibrada. Entonces, esa vuelta, eso fueron una tarde completa. Me dio toda la vuelta y no me decía ni una palabra. Yo pasé por el cementerio aterrorizado, pues, ¿no? Nunca había entrado a un cementerio de esos. Después el hospital, la cárcel, todo. Y llegó a la casa y me dijo, mijo, ya hicimos retiros espirituales. Ya hicimos retiros espirituales. Qué bueno mostrarle a los hijos la realidad del mundo, ¿no? Y la de los demás. De modo que una buena pedagogía. Las señoras, la mayoría de las señoras de los grupos del norte, venir hasta aquí es como venir al sur. No vienen a retiros porque esto es el sur, ¿sí? Entonces es complicadísimo. Es una vez cuando trabajábamos con un señor ingeniero muy importante de Bogotá, muy prestante, y un gran señor, el doctor Jorge Guerra, un hombre de Dios. Organizamos un paseo para llevar las señoras de un grupo del norte a Lucero Alto, donde estaba el padre Garavito, donde la gente vive en cuevas, en latas. Entonces el bus se consiguió el mejor bus de turismo para llevarla. Yo creo que nunca he montado en un bus, ¿no? Y el bus estaba en Santa Mónica parqueado el domingo a las 8 de la mañana. 87, 86 ahí con la séptima. Pues llegamos el doctor Esguerra y yo y no llegó nadie. Todas estaban enfermas. Eso fue una epidemia esa vez. Una pandemia, ¿no? Y todos en aleluya, aleluya, gloria a Dios, alabanza, deme más, deme más. Y no, nos enfermamos ese día. Por esos días yo iba a un barrio que está al lado de la Picota, que ya asfaltaron, que estaba sin asfaltar, que era un barrio pirata terrible, y estaba Jorge Fischer. Jorge Fischer era un norteamericano de un grupo de oración de Miami y abrió una casa ahí para recibir los niños del barrio. Y Jorge andaba en bicicleta. Y era un norteamericano pinchado, viviendo ahí en ese barrio. Yo no como no mataron a Jorge, ¿no? Además hablaba trabadito, ¿sí? Y Jorge traía comida, ropa, drogas y plata de Miami y les ayudó muchísimo. Yo no sé por qué Jorge se tuvo que regresar para los Estados Unidos. Que Dios lo bendiga o que Dios lo tenga en su gloria. No sé dónde andará, ¿no? Porque hizo mucho bien. Cuando una persona se compromete, no importa si es gringo o es pastuso, sí, o alemán, pero ahí está. En el barrio
del sur de Bogotá, en ese barrio famoso donde Pirri fue y dijo que no había nada, y Pirri es un mentiroso, ahí lo voy a dejar grabado. Hay 10 proyectos de la iglesia. Hay un salesiano que tiene un proyecto formidable para ayudar a los pobres. Hay unas monjas alemanas que le dan almuerzo a 2000 niños todos los días, ¿no? Se llama el barrio Cazucá. Más de 15 ONGs católicas están allá. Además, eso me lo contó el obispo. Como que este hombre viene a decir que no hay nada y que la iglesia, si no fuera por la iglesia, Colombia y el mundo, hay más de 15 países del África que viven de la iglesia. Entre esos, Kenia, el 95% de la salud y de la educación es de la Iglesia Católica, de más de 3.500 diócesis misioneras que hay. Muchos países del África, y en Colombia hay muchas cosas. En Cazucá hay más de 10 cosas de la iglesia. Hay un salesiano formidable que hace un trabajo extraordinario, maravilloso, y de las monjas alemanas, un montón de gente, y laicos que van a trabajar allá, de mi querida amiga Consuelo, una comunidad que hay en el norte que trabaja con ellos. Y hay muchos Jorge Fischer todavía en el mundo. Bendito sea Dios. Amén.
Bueno, mire, ¿qué dice eclesiástico? ¿Es eclesiástico o eclesiastés? Sí, eclesiástico. Eclesiastés 2:24, 3:12, 13, 3:22. ¿Quién lo lee? Y después eclesiástico. Segunda Tesalonicenses 3:10, 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? Eclesiastés y eclo es eclesiástico. No, eclesiástico. Usted tiene las siglas ahí en la Biblia, búsquelas y verá. Bueno, el trabajo tiene una función social. Eclesiastés, bueno, búsquelo a ver. No, 2:24 de Eclesiastés y 3:12, 13, 3:22. Aspecto social de servir, debe servir al bien común. Efesios 4:8, pero ¿por qué no hemos leído? Estoy esperando. Segunda Tesalonicenses 3:10, 12. ¿Ah? La busco yo después. Por el trabajo se adquiere la propiedad. Ahora después buscamos la cita. Si alguno quiere trabajar, si no trabaja, que no coma. Es decir, pero si quiere trabajar, ¿no? Y si no trabaja, que no coma. Muy bien. El ocioso perjudica a la comunidad haciéndose gravoso para ella. Eclesiástico 33:29, Proverbios 18:9, Segunda Tesalonicenses 3:10, 11. A ver, ¿dónde es la promesa de la carne, Clarita? No, yo no sé, Clarita, yo necesito saber dónde está. Hay dos etapas en la Biblia. La primera etapa nos manda a comer semillas y nos manda a comer hierbas. Y los árboles, las frutas que tienen semilla. Hay una cosa muy curiosa en la Biblia, en las dietas bíblicas. Y después, mucho más adelante, ya le permite comer pescados con escamas. Bueno, hay dos dietas bíblicas, una anterior, que es la que guardan las monjitas del padre Lutens, y hay una posterior que ya con carnecita. Aunque San Pablo dice, todo alimento comido con acción de gracias, todo alimento no es dañino, es bueno. Eso cambia un poco ese esquema, ¿no? Del Antiguo Testamento. Todo alimento comido con acción. A ver, sí, Eclesiastés. 2:24. Dice, no hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Yo veo que también esto viene de la mano de Dios. Comprendo que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida, y que todo hombre coma y beba y disfrute bien en medio de sus fatigas. Eso es don de Dios. Y el 3:22 dice, veo que no hay para el hombre nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga. Pero ¿quién le guiará a contemplar lo que ha de suceder después de él? Ya lo pone ahí frente a la muerte. Eso es todo. Muy bien. Sigamos leyendo. ¿Qué dice Efesios 4:8? Efesios. La obligación de tratar bien a los siervos y a los obreros. A ver, dignidad, Dios mismo trabajó. Dios mismo trabaja para conservar y gobernar la creación. Jesús era hijo de carpintero, Jesús era artesano,
Nadie debe avergonzarse del trabajo, ni de exigir, ni de exigir salario por su trabajo eclesiástico. El ocioso perjudica a la comunidad. Bueno, el trabajo se expresa en la diversidad de oficios. El trabajo libera al hombre. Proverbios 12:24. Ahí se nos fue una cita: por el trabajo se adquiere la propiedad. Pero hay más citas, ¿no? Por ejemplo, de guardar cosas. La Biblia tiene unas tendencias muy duras para el que acumula muchas cosas. Isaías dice: hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. Y Pablo VI dice: ¿acaso Dios nos hizo solos en la tierra? Ningún trabajador honesto se debe despreciar, en especial a los humildes. Esa fichita bíblica del trabajo es muy interesante. Eso es parte de una ficha muy grande que se llama la cuestión social en Israel, ¿no? Es muy bonita la ficha. Bueno, ¿qué dice Romanos 12:4-5? ¿No me han leído Efesios 4:8? A ver, Romanos 12, Efesios 4:8. Por eso dice, subiendo a la altura, llevo cultivo y dio dones al hombre. Llevó cultivo y dio dones al hombre. Me llevó cautivos. Trabajo como le corresponde, si no obedece, carga sus pies de brillos. Claro, hay esclavos. Dice, el que es perezoso en el trabajo es hermano del que destruye. El que es perezoso en el trabajo es hermano del que destruye. Uy, Romanos 12:4-5. El amo debe tratar como a sí mismo. El amo debe tratar al trabajador como a sí mismo. Eso es del Evangelio, pero está en Eclesiástico 33:31. Haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Y nosotros sí tenemos un país nacido de un maltrato terrible a la gente, de una injusticia terrible. Lo que va creando es esa reacción que hemos tenido, ¿no? Sin amenazas, Efesios 6:9, proveyéndole de lo justo. Y eso que no, ese es el trabajo en Israel, porque San Pablo habla, por ejemplo, del trabajo de los que trabajan para Dios, ¿no? Cuando le dice que participa de tu trabajo y de tus dones con las personas que anuncian el Evangelio, le dice, participa con ellos. Y dice otras cosas San Pablo sobre el trabajo del que trabaja con el altar, vive el altar, dice. Pero ese es el trabajo en el Nuevo Testamento. Este es en el Antiguo Testamento, pero le pusimos una cita del Nuevo. Romanos 12:4-5 es. ¿Qué dice? Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Señor, la comunidad, ¿no?
diversidad de profesiones y oficios. El trabajo libera al hombre. Leamos las diferencias entre el siervo y el trabajador libre. Efesios 6:9, sin amenazas. Justo equilibrio. Colosenses 4:1, justo salario. Creo que una de las causas de la guerra, de los problemas, de las divisiones, es la injusticia, tan denunciada por Pablo VI, y ahora la injusticia en las relaciones internacionales denunciada por Benedicto en la encíclica, ¿no? Caritas Veritas, que es tan profunda esa encíclica que uno tiene que leerla como 3 veces, tan aguda en todo, ¿no? Deuteronomio eclesiástico, Efesios 6:9, el trabajador campesino allá. No despreciar a los humildes. La dignidad del trabajo. Es una bonita ficha que después se las doy completa, porque es una ficha completa sobre la cuestión social en Israel, que es muy larga. La liberación de los siervos, el derecho de usar la prenda, el derecho a los alimenticios de los pobres. Afortunadamente, en los últimos tiempos en el mundo se despertó una conciencia sobre la alimentación de los pobres, incluyendo todos los gobiernos, el de Venezuela, el de Colombia, todos, sobre la comida de los más pobres, que eso no existía. La salud y la comida, eso se ha despertado en el mundo. Pero uno ve países muy ricos como los Estados Unidos, donde 50 millones de personas no tienen seguro de salud. Terrible. Tenemos más cobertura nosotros en eso. ¿Quién llegó? Josecito. La lamparita. ¿Qué dice Iván? Se escondió. ¿Ah? Ya ven, a ver las citas. ¿Qué dicen las citas? Se fue Clarita, que le gusta esculcar la Biblia y no. ¿Mm? Cualquiera. ¿Mm? ¿Qué tal? Bueno, ¿quién más? Claro, como esclavos, lógico. Era la manumisión, era la liberación de los cautivos, la liberación de los siervos, de los esclavos. Eso ya era una legislación para un pueblo muy diferente. Los derechos, bueno, aquí hay hasta los derechos alimenticios de los pobres, aquí hay muchas cosas. Vamos a terminar con eso, copiamos esa fichita.
Pidámosle al Señor la misericordia para todos nosotros. Démosle gracias a Dios porque hoy recibimos una bendición a través de muchos testimonios que recogimos aquí. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo porque estás con nosotros, porque nos amas, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias. Bendito sea, Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.